Mono Red Evolution, como queramos decirle. Básicamente, mazo nuevo de estándar, ok. Esta vez, bueno, por ahora, sin ninguna carta de New Capenna, como podemos ver, pero nueva versión de Mono Red Agro. Y es que sí es cierto que la última que traje fue muy bien, de hecho fue un 5-1, que vaya tú, para hacer un 5-1, oye, tiene que salir bien, ¿no? Pero sí es cierto que le faltaban algunas cartas que es verdad que, bueno, se están jugando en ese momento, ¿ok? De hecho, la Mono Red se actualizó hace poco para meter en este caso Rayo del Trueno. Es una carta, sin lugar a dudas. 4-3-3, prisa cuando ataca, pone un contador sobre un bicho que controlamos y luego hace X punto de daño, donde X es ese número de criaturas modificadas. Recuerda que son las auras. Lo que pone por aquí, son las auras que controlas, los equipos, los contadores, y bueno, y los contadores son modificaciones. Es decir, por ejemplo, si somos capaces de a lo mejor anexar, por así decirlo, la batería con energía de algún bicho, ya cuenta como 1. Le pone un contador +1/+1 sobre una criatura, ya también cuenta. Así que en general se refiere a eso, y hace X puntos de daño. Es decir, entra, pega, y a lo mejor pegamos el turno de 8 o yo que sé, 10, incluso más. Tenemos aparte de ello nuevas cartas en Investigador de Aplastacráneos. Sin duda, yo dije esta carta, a ver, ¿esto cómo coño lo meto en el mazo? Si luego, por ejemplo, si quiero volver a jugarlo, ya me quita un poquito lo que viene siendo, bueno, pues el tema de la curva, ¿no? Luego lo juego por 3, vale, meto una hostia que está bien, pero luego vuelvo a mi mano y ya, bueno, pues me jodo un poco, ¿no? No, ni de coña, vaya. Es que básicamente es por 3, un 4-3 que va a entrar todos los turnos y va a pegar, es como si tuviera dash, así de simple, ¿ok? Es decir, si queremos que se quede en el campo de batalla tenemos que estimularlo por 2, pero pegando de 3, o sea, jugándolo por 3 y pegando de 4, es suficiente, creedme que suele notarse un montón, y arrolla y prisa encima. Es decir, básicamente va a pasar por encima del oponente con esta criatura, y aparte las iras no le sirven, porque, bueno, pues ya sabéis, vuelve a tu mano al final del turno, así que no puede hacerle iras. Aparte llevamos algunos rayos, ¿ok? Llevamos más rayos de la cuenta, de la otra versión que traje, 4 en de la turbulencia y 4 jugar con fuego, para lo mismo. Si lo ponéis aquí algunas petitas, pues nos lo cargamos y punto. Y por último, creo que las últimas adquisiciones ha sido Arni frente rota, ¿ok? Lleva una copia al mazo, por lo mismo, no es una carta que sea súper crucial, pero sí es cierto que no está mal. Básicamente podemos cambiar pagando 1 cuando ataca la fuerza base a la... ¿Cómo era? Era la fuerza base de Arni a... Vale, a 1 más la mayor fuerza entre las otras criaturas que controlamos, ¿ok? Es complicado de entender, pero básicamente imagina que pegamos de 4, ¿ok? Podemos hacer que se convierta en un 5-3, así de simple, ¿ok? Que pegue de 5. ¿Por qué? Porque pega con la fuerza del investigador de Aplastacráneos, pero con +1, ¿ok? Por lo que pegaría de 5 en general. Creo que se ha entendido un poco. Y bueno, dicho esto, vamos a probar el mazo, ¿ok? Creo que me he esperado demasiado explicando el mazo, pero lo mejor es probarlo. Lo he dicho, 21 tierra, 22 en general, 21 aquí, 22 con el Sokenzan para descartarlo. Y si hace falta, bueno, pues algún land drop extra, tenemos aparte riesgo de campo punzante. Así en general tierras, ya veríamos 25, por así decirlo, 25 más o menos. Vamos a probar el mazo, vamos a ver qué tal va en acción y cuántas ganamos con esta versión. ¿Qué coño es esta mano, tío? A ver, estamos jugando Mono Red Agro, no Burr. Aún así me voy a quedar la mano porque podemos adivinar, podemos hacer scry, es decir, podemos buscar algunos mejores turnos, pero joder la mano, todo es rayo. Son 4 y 4, perdón, son 2 y 2, 4 y 3, 7 y 1, 8. A ver, obviamente letal estamos muy lejos de tener, ¿no? Pero joder con la mano, madre mía la mano. Rayo, así de simple, rayo. Vale, vamos con la mano abierta. Voy a hacer en respuesta a 2 daños a él. Adivino. Sobre todo porque quiero ver lo que viene en el top, ¿ok? Ya me cargará el monje. Mira, el frente rota no está mal. El frente rota. Aparte es cierto que es un bicho que contra White Winnie, que lo estamos jugando contra White Winnie, va a venir muy bien. Ok, va a venir bastante bien. Vamos a dar turno. A ver si juega 2 esto por turno y le hago un dañito. Que me pegue alguno si quiere, pero en general a lo mejor si intenta encantarlo, si intenta hacer cualquier cosa, que no sé muy bien lo que puede llevar, ¿no? Fuera parte. Pero si intenta hacer cualquier cosa al bicho, en respuesta me lo cargo y punto. Viene incluso mejor. Vale, inicia optimista. No hay problema con él. Doble iniciado, por lo que tenemos que responder. En respuesta, un dañito al monje. Perfecto. Y 2 dañitos a la cara. ¿Para qué? Para lo mismo, básicamente. Para adivinar, hacer scry. Otro riesgo de campo punzante. No, ya más no. Si fuera mejor un rayo que tuviera mejor para culo 2, ok, para cargarme el inicio optimista, vale. Pero en este caso no me venía bien. Hacemos a mi frente rota. Ahora mismo, como en general, bueno, mi frente tiene prisa. ¿No? Pega normal, bueno, sí, a mí me da igual que me pegue en general. Un poquito no me importa. Soy yo el que juega agro en general. Así que es eso, a ver, pegamos con mi frente rota. De hecho, podemos hacer un buen combo que es Rayu. No un buen combo, no, pero una sinergia bastante bruta, que es a lo mejor hacer Rayu, pegar con él.
Vale, clase de paladín. Bueno, le quedan 2 más para subirlo, así que no pasa nada. Talía. Me duele un poco bastante. O sea, tenemos que hacer el rayo por 3 a la Talía. Tendríamos mejor que hacerlo, sí o sí, por el tema de que, mira, podemos dejar esto tapeado, eso es perfecto. Sí, lo voy a hacer, en general no hay problema con ello, creo. Pego de 3. Perfecto. Aún así también es cierto, si quiere dopar, por ejemplo, a la inicia optimista, tiene que pegar también con Talía. A mí no me importa porque el siguiente turno seguramente tenga letal. O sea, puedo hacerle incluso 3 palos a la cabeza, que va a ser lo mismo. Lo dicho, es que seguramente tenga letal. Puede intentar meter presión, ¿eh? Puede intentarlo, y sobre todo meter presión. No es una mala idea. Hacer 3 a la cabeza, a lo mejor me arrepiento, ¿no? De no hacer solo la Talía. Pero creo que es lo mejor. Creo que ahora mismo es lo mejor. Porque siguiente turno, cuando juguemos Rayu, obviamente vamos a pegar. Creo que él no se lo esperará, ¿no? Por lo menos espero que no se lo espere. Juego de palabras ahí. Espero que no se lo espere pegar con el rayo de 3 sin tener, bueno, contador de rayos, sí que es cierto. Mucho bicho hay ahí, pero bueno. Vamos a tener fe. Vale, pega con lo que tenía. Se encima de aquí, la dan, perfecto. Vale. Hacemos rayo, un par de dañitos, bueno, un dañito vamos a hacer por lo menos. Y de hecho creo que lo obligo a bloquear por mí, porque es que, bueno, siguiente turno me pega fuerte, el siguiente turno me mete una buena hostia, siendo sincero. Sin embargo es eso, es que, a ver, voy a poner contador sobre el rayo, pegaré... Uf, pues es verdad que, oye. Siguiente turno, va a tener que bloquear con la aspirante luminarca, seguramente. Con el aspirante con otro, pero yo creo que letal no tiene. Creo, creo. Damos una zona a sus bichos. Así a ver. Contar sobre el rayo. Hago un dañito. Ah, no hace dañito. Primero he puesto el contador, supongo. Puedo contar más una zona sobre la criatura objetivo. Luego el rayo hace... Bueno, pues debería haber hecho, ¿verdad? Pero bueno. Lo que hago con inicia optimista. Ok, no sé hasta qué punto le venía bien. De hecho, lo he dicho, yo creo que con inicia optimista ese turno hacía incluso más daño. Sin embargo, lo he dicho, no he calculado tal, a lo mejor tiene tal él y no lo he calculado siquiera. Pero bueno. Que perfectamente podría tenerlo. Lo he dicho, es que aunque dándome para bloquear, si me pegaba con todo era un poquito lo mismo, ¿no? O sea, creo que no ganaba de todas maneras. La mano ha sido rara, la mano ha sido bastante rara. Eso de tener mejor rayos en la mano, solamente tener cogido una mano con mejor curva, ¿ok? O cargando incluso los bichos. No habría sido mala idea. Contra la Talía, vale. Solo con estos son 3 y 3, 6. Y 5, 11, lo he dicho. Una mano que no debería haberme quedado, simplemente eso. Una mano que tú dices, hostias. Pues habría estado mejor una curva normal del mazo, ¿no? El mazo mejor suele curvar turno 1, turno 2, turno 3, ¿no? Haciendo mejor el enfrentamiento con Sokenzan. A partir de ahí, a lo mejor te juega 2 turnos 1, que sí que es cierto que suelen tener relevancia. Y bueno, pues sí, a lo mejor pilla... depende, ¿no? Pero a lo mejor con un turno 2 bueno que suele tener, pues ya en general la partida suele estar bien. O algún Shortseeker para dar prisa, la mínima, son 1-0. Pero sí es cierto que la mano no ha sido la mejor mano que me he quedado en mi vida. De hecho, los 3 rayos, en vez de hacérselo en la cabeza, tendría que habérselos hecho a Talía, ¿ok? Habría sido también importante a Talía o incluso a cualquier otro bicho, por lo mismo, no dopaba tanto. Sí es cierto que poco a poco creo con la presión que estaba metiendo, le ganaba la partida. Pero bueno, lo dicho, en mi cabeza todo estaba mejor. En mi cabeza estaba bien estructurado. Sin embargo, eso con 2 bichos más que he bajado, me ha causado más. Más la saga, bueno, más la clase, perdón. Está bien, está bien. Bien, por dentro lo he hecho bien. A ver, la mano esta sí es mucho mejor, obviamente. Tenemos una mejor curva. Como he dicho, tenemos un montón de turnos unos. No tenemos turno 1, 2, 3, 4. Bueno, 4 sí. No tenemos turno 1, 2, 3. Sin embargo, sí que es cierto, los siguientes turnos, por ejemplo, turno 2, vamos a hacer un turno muy heavy, que van a ser doble acometedor. ¿Veis? Turno 3 tenemos, de hecho, el investidor plastacráneos. Y es el turno en el que precisamente Sokenzan, creo que es... No, Kumano contra Kakazan, ¿ok? Si el nombre tiene cojones. Básicamente la saga se va a dar la vuelta. Y va a ser, es que lo he dicho, esas curvas suelen ser flipantes. Porque se va a dar la vuelta, va a pegar de 5 más 4, 9, ¿ok? Cuando incluso contra Wayne vas a ver que no va a tener ni para bloquear siquiera. Por lo mismo. Vale, batería con el hit no está mal. Pero lo he dicho, vamos a hacer obviamente el investidor del plastacráneo.
Vamos normal. Contra el mismo mazo, la diferencia, lo he dicho antes, la mano no me la quedé bien, la verdad. O no me la quedé bien, o tendría que haber hecho los rayos, por ejemplo, a los bichos. Que no les doy mala idea tampoco. Pero como veis, esta mano es increíble, ¿eh? Esta mano es puto increíble, de verdad. Ok, dañito vamos a hacerlo al iniciado, ¿por qué no? Damos turno y solo espero robar tierra. Aún no robando tierra, es cierto, tengo batería con en la mano. Tengo el investidor, o sea, puedo seguir jugándolo perfectamente. Pero el rayo, sí que es cierto, a mí me vendría muy bien jugarlo. Contra el rayo, hacemos dañitos en general. Dañitos directos a la cabeza, no hace falta que entre el daño. Y acabamos de, bueno, pues de romper la salida, ¿no? Aparte, a White Winnie. Bueno, a Mono White Agro, mejor dicho. Y viene la mano, vale. No me importa mucho. Tengo que quitar eso. Que aún así no me importaba mucho, la verdad. Si robo tierra, ya puedo seguir escalando. Anexo ahí, bueno, configuro ahí. Tengo 3. Vale. Hacemos 3 a la cabeza. Y aparte se queda viva la batería con el heal. Que oye, hago salgo. Vamos a ir robamos una tierra. Incluso por el aire. Ya sabéis que, por ejemplo, Mono White Agro actualmente lo que tiene que vaya por el aire, que es esto. Vale, esa carta de captura de tipo. Oh, ok. ¿Y qué es lo que hace? Dice que no puede bloquear, ¿no? Creo que es lo que hace. Dice, cuando regresa a captura objetivo con valor de mana 2 o menos de cementerio campo de batalla. Esa criatura no puede atacar ni bloquear mientras controles la experta. Ah, ok, vale, vale. Aún así, claro, está ahí. Si pone contadores, le van a ir muy bien. Vamos con todo, obviamente. Contador de la batería. No, pero dice que... Creo que mejor la he cagado yo. Claro, es que ahora puede atacar y bloquear, vale. Creía que se moría. Creía, la verdad, que no estaba ahí. Creía que cuando moría... Vale, sí es cierto que no he... Bueno, contador a lo mejor incluso habría sido mejor ponerse al rayo. En vez de pegar también con la batería. Bueno, sí, fallito, la verdad. Fallito heavy. Carta brutal, vale. Tampoco que me haga mucho daño ahora mismo. Perfecto, hemos robado tierra. Eso está bien. Voy a hacer Ghost Pandragon. Pego de 4, aparte va por el aire, oye. Lo he dicho, lo que tiene para bloquear por el aire son los ángeles. Los ángeles de la legión, básicamente. Y el investigador para hacer caninos, estoy pensando incluso en meterlo con contador sin contador. Tenemos la malla también para pegar y aparte tenemos daño directo, es decir, que seguramente si sobrevivimos un poquito más, podemos ganar la partida gracias al daño directo, ¿ok? Hacemos a lo mejor 5 palos con la erupción de la turbulencia. O con robar 2 de ellas a mí me vale. Incluso jugar con fuego, ver lo que viene en el top, suele venir muy bien, muchas veces. Y si de hecho, si se olvida la Madland, por ejemplo, que tenemos en mano y pega... Eso que me lleva, ¿no? Adversario intrépido, vale. +1/+1, obviamente creo que... Ahí está, va a dar +1/+1. Y me deja a mí, entre comillas, vía libre. Entre comillas, ¿ok? Bajo tierra, perfecto. Es decir, o el pego con la Madland o juego el investidor. El investidor tiene que tradear, sí o sí. Eso es obvio. Tiene que tradear con el investidor. Y yo creo... A ver, yo podría incluso... La Madland no la puedo transformar. Puedo transformarla sin de turno. Es decir, para bloquear, más que nada. Y el investidor lo podría jugar básicamente para tradear con el adversario. Pero con los dos, lo dicho, si tradea me vendría bien, la verdad. Y en cualquier caso, si tuviera algún problema, la Madland está enderezada. Si es cierto que arrolla, mira, se queda 4, de hecho, se queda al límite, justito. Y ante cualquier problema, ahora sí estoy enderezado, que es lo bueno. O sea, ahora puedo transformar la Madland, por lo menos. Algo es algo. Si a lo mejor, yo que sé, no contaba con daño, sí que es cierto que a lo mejor... Que se tiene la Madland ahí la suya. Por 4 transformar a primeros contadores +1/+1 encima. Y los iniciar optimistas... Vale. Eso por ahora no les sirve. Bueno, también depende de qué es lo que busque. Qué es lo que tenga. Creo que hay una carta que dice que exilia permanente, que no se tierra, creo que era. Ah, ok, no.
Dice, elige un número de una carta que no se atierra, los oponentes no pueden lanzar hechizos, vale. Elige el permanente objetivo que no se atierra, hace target, claro. Vale, un momentito, a ver qué es lo que dice. No puede atacar ni bloquear y sus habilidades activadas no pueden activarse. Ok. Tu próximo turno. O sea, nos quedamos sin Goldspan Dragon, entre comillas. Aún así, los tesoros siguen dando doble mana. Es decir, que la Madland sigue en funcional. Pega de 4. Pega de 4. Prefiero atacar. Hasta el próximo turno. Va a seguir girado, ¿no? Bueno, no. Claro, siguiente turno ya puede atacar. Incluso, bueno, puede bloquear, de hecho, si lo quiero. Vamos a pasar el daño por ahora. Voy yo. Otra Madland no está mal, pero si es cierto, no puede atacar ni bloquear, por desgracia. Voy a dar turno. Su turno ya podría bloquear, ¿no? Supongo. Sí, ya podría bloquear. Ok. Vale, transforma la tierra. Creo que no se entera muy bien de que tengo incluso Madland. Incluso si quiero hecho un bloquear con la Madland me viene perfecto, la verdad. O sea, tiene que tener algo en la mano, porque entonces sería letal, creo, ¿eh? O sea, letal para... No creo que tenga letal él, ¿no? Creo. O sí. A ver, transforma la Madland. Va a tener letal, pero por poco, básicamente. Porque pasan 7 justos, tío. O sea, justos no vale, pero me queda aquí un poco. Cada cuando bloqueemos. Como si quiero incluso bloquear para tradear. Bloqueando lo que más pegan. Por nada, tío. Que no por nada, por ese fallito del rayo, ¿eh? Por ese pequeño fallito del rayo. Nada, además se va la Madland y bueno. Un poco una putada, la verdad. Por lo mismo. Una putada por el tema ese, por el tema de que pega con el rayo. Sí que es cierto que esa carta, lo he dicho, es de nueva capena y yo en general muy bien no sé lo que hacía. Y pegué sin querer con el rayo, tenía que haber puesto contador sobre el rayo. Por lo mismo, me bloqueaba en general para no morirse. Y que ya no. Sé que es cierto que no me mata al bicho. El rayo seguía vivo y poniendo contadores. Voy a hacer el submarino, no pasa nada. Vale, una mejor mano. No está mal la mano. Vamos a hacerlo ahora bien, por favor. Sin cometer fallitos. Sería turno 1 con mano. A partir de ahí, pues mejor, bueno, incluso vamos a adivinar con la chispa, con el rayo, jugar con fuego. Hacemos con mano. Vale. Creo que va a ser mucho mejor tirarle el rayo a la visitante que a la cara, incluso. La verdad, lo estoy pensando y creo que va a ser mejor. Pero va a ser 3 daños más que nada, porque lo dicho, jugar con fuego lo quiero para eliminar, para hacer scry sobre todo. 3 daños ahí. Por lo mismo. Si entro, por ejemplo, eso. Si pasa con otro bicho que puede ser problemático, estamos jugando contra Naya Enchantments. Por ejemplo, en este caso el naturalista puede hacer 2 daños a la cabeza y hacerle, yo que sé, 3 daños al bicho, por ejemplo. Voy a pegar, antes que nada si bloquea, oye, por mí perfecto, de hecho. Perfecto. Van a ir 3 daños al naturalista. Y en su turno nos quedamos con el jugar con fuego interesado. Para ver lo que hay en el top. Si haciendo solo la cabeza. O para hacer solo a otro bicho molesto que juegue. Vale, Facuel rompespecos. Pues incluso, bueno, el daño no. Lo dicho. Haciéndolo bien vaya a la cabeza, por lo dicho, por lo mismo. Porque es un 2-2 que al fin y al cabo, poniendo contar sobre el Kumano, ahora cuando peguemos con el rayo, pues ya nos quitamos el problema de encima. Perfecto, tira al bottom, me van genial de hecho. Maté con el kill, vale. Todo bien. Rayo del trueno, tenemos con todo contado sobre el Kumano de hecho.
Le dio un dañito. Pasan 6, se va a 8. Lo que no espero, ojalá por favor que no tenga para darle vínculo vital, porque entonces me de... Bueno, que no lo tenga para darle mucho vínculo vital por lo mismo, es que me desmonta. Aún así con 2 cartas en mano, bueno, 3, vale, enfrentamientos de Skull, sí que te da la ventaja así de turno, pero ese turno poquito puedes jugar. Aparte ya acaba de bajar tierra, nah, yo creo que esa partida es nuestra, Esa partida es nuestra, gente. Rueda la fuerza, roba carta y se muere, ¿no? Nah, pues buena partida. Con jugar cualquier cosa me vale. Aquí puedo hacer batería con skill, ponerla encima del rayo, que no sé si esto contaría. Voy a hacer un experimento, voy a jugar la batería con skill, voy a pegar con ella y voy a poner contador de hecho sobre el propio Kumano. Quería hacerlo para ver si la batería contaba con una criatura modificada o no. Ahí está, por favor, submarino, cago en la hostia. La he cagado en las 2 primeras partidas, la verdad ha sido fallo mío, pero vamos a recuperarnos bastante. Y bien, de hecho llevamos solamente 22 minutos de vídeo más o menos, 20 minutos. Así que todavía quedan partidas, podemos hacerlo bien. Lo he dicho. Al fin y al cabo no es un mazo complicado, ¿no? Pero muchas veces, creedme que es complicado hablar y comentar y jugar al mismo tiempo. Creedme, es bastante complicado muchas veces, por lo mismo. Tienes en mente algo, pero luego se te va porque estás comentándolo. Complicadito un poco. Pero bueno. Yo también me complico muchas veces jugándolo. Del tema de decir, coño, pues me sale más ventajoso esto, lo otro, pero el mazo es mucho más simple que cualquier otra cosa. Es pegar y pegar. Así de simple, pegar y pegar. Vale, tenemos bueno, sale él. Tenemos turnos 4 que son muy buenos, lo bueno es que no son legendarios, es decir, 2 rayos en mesa son una barbaridad, pero barbaridad de verdad, 2 rayos en mesa se nota un montón. A decir que no me gusta que estamos robando tierra. Sin embargo, 2 rayos en mesa van a ser súper potentes. Salón de las tormentas, ok. Tenemos por ahora que juega Ice. Puede ser Ice Dragons perfectamente. Ok, Iteration, perfecto. Turno 3 el nuestro, si remos algún bichito, incluso aunque sea el Stormseeker me vale perfectamente. El Stormseeker, pegar con él, siguiente turno ya con el Rayu. ¡Fua! Vaya turnacos, Vaya turnacos. De hecho, doble Rayu, si yo por ejemplo tengo todas las criaturas modificadas, cuenta por 2. Imagina por ejemplo que pego con los 2 Rayus y pongo contador en uno, contador en otro. Son 4 daños, sin hacer normal, ¿ok? Daño, de hecho eso, son 2 rayos, pegar de 4 cada uno son 8 más 4, 12. Más el rayo de la mano y creo que puede ser incluso letal, no lo sé. Pero perfectamente. Voy a jugar con fuego sobre la cabeza. Por lo mismo, jugar con fuego contra este... En este pairing no tiene mucha importancia hacerse a bichos porque no juega casi bichos, ¿ok? Mucho mejor el tema de, bueno, pues adivinar. El comentario fuego filo no está mal. No está mal, ¿verdad? Puedo dejarlo en el top. Siguiente turno hacemos Rayu por 4. Siguiente turno hacemos Acometedor y Rayu. Lo voy a dejar en el top por lo mismo, me gusta bastante. Aparte, si tiene alguna ira, sí, con el Rayu pasa lo mismo. Conseguimos ponerle contador sobre el Acometedor fuego filo. Eso cuenta, ¿ok? Por ejemplo, cuando muera pasa el daño. Lo que no me gusta, por ejemplo, es que aquí en el texto debería ser al revés, debería poner... Es que lo pone así, que pone primero contador y luego debería hacer daño, pero no. No hace daño. Vale, 4 daños ahí. Adiós al rayo. Un rayo menos. Esto no sé, que voy a dejarme el rayo para luego, por lo mismo. Voy a hacer el cometer de fuego filo. A ver, como no dejé que entre, me parecería una jugada ahí más o menos rara, ¿no? Stormseeker, voy a intentar, por ejemplo, darle más o menos 0 prisa al acometedor de fuego filo. Que de hecho lo he dicho, en este pin va a contar bastante. El tema de la prisa va a contar un montón. Se hace de día. Pensar en extinción, bueno, no pasa nada. Ya lo jugaremos otra vez. Damos turno aparte, o hacer Stormseeker. Goldspan Dragon, vale. Aumenta el daño. Ya mismo 3 manas enderezados. 3 manas. Puede tener cualquier tipo de mierda para contrarrestar o incluso para hacer daño perfectamente. No puedo esperar. Sin embargo, tengo que pensarlo. Es de día, ¿no? Vale, es de día. Si en su turno no hace nada... Uf. Sí, es complicado. Obviamente hacerle los rayos al Goldspan Dragon es un poco menos. Por lo mismo, le vas a hacer rayos y vas a ponerse, yo qué sé. Si tiene algún counter ya lo has cagado por lo mismo. Se veía venir, vale. Counter lo tenía. Pegamos segundo, voy a hacer 3 a la cara de hecho.
Voy a dar el turno. La verdad, no me hace falta jugar al Sokenzan. Por ahora no, o sea, jugarlo como tierra tampoco. Si tiene turno mejor, hago Raiju y yo qué sé, pues le hago también el rayo a la cabeza. Sin embargo, ahora mismo no hace falta. De hecho, ojalá se tape en el turno, porque creo que tendríamos letal. Es muy raro, obviamente no, creo que no lo va a hacer, ¿no? Como es normal. Pero... de hecho puede transformar el salón de los gigantes, ¿no? O sea, con el maná justito, sí es cierto, pero puede transformarlo, por desgracia. ¿Qué hacer, Kumano? Vamos a dar turno. Al final del turno hacemos Sokenzan. Y voy a intentar a ver si en mi turno puedo hacer rayo. Por lo mismo, voy a transformar la tierra. Que pegar con el rayo era un poco tontería, básicamente. Pasa el daño. Entonces yo descarto Sokenzan. Esto no toda la mesa. El daño obviamente va a la cabeza. Claro que si hacemos Rayu va a entrar con un contador 4-4, se puede contar en sí mismo un 5-5, pero es que aún así da un poquito igual. ¿Por qué? Porque no nos llega. Voy a hacer Rayun así, de hecho con una 4-4. Ok, descartador, roba. Por demás, que son el mazo de jugado, lo he dicho, hicimos un buen resultado en el canal. Un muy buen resultado, por lo mismo. Es un mazo que vale mucho la pena, muchísimo. Un dañito en la cara, se va a 7. Tendré que a lo mejor, si voy a comenzar las tormentas, me lo he obligado a chumbloquear. Si sobrevive, claro. Que no es el caso. Se te dejó de multiverse. Ok. Sí, da igual de todos modos ya. Para que contrarrestarlo. Un niñito, damos turno. Pega con el salón y me matará. Que es normal, por lo menos lo que le yo, ¿no? O sea, tener letal en el turno. Sin embargo, he visto mucha gente que no se da cuenta mejor de las malas muchas veces. Yo creo que sí, yo creo que se da cuenta, por lo mismo, ahí está, la convierte, perfecto. Pero mucha gente que no se da cuenta, ¿eh? Yo he dicho, y me habéis visto en el canal muchas veces jugar contra gente que te dice, yo, pues me la mala y mata a mí ya, yo qué sé. Pero hay mucha gente que no se da cuenta. Lo dicho, yo creo que el tema de no hacer los rayos a Goldspan a mí me ha parecido bien. ¿Por qué? No me habría parecido una buena jugada, la verdad. Por lo mismo, no estaba yo conforme con ello. Doble rayo al Goldspan, se ponía 2 tesoros que eran 4 manás. No me hace mucha gracia, la verdad, la idea. Aún así, no habría sido mala. O sea, estaba 7, si hacemos el rayo a la cabeza, acá se queda a 4. Y la putada sobre todo esa, que estaba enderezada con el salón de las tormentas. Podrías haber pegado. A lo mejor, quién sabe, a lo mejor habría dejado entrar. Bueno, a lo mejor no. Algo de daño pasaba. Bloqueaba Raiju, como hemos visto antes. Pero algo de daño sí que es cierto que pasaba. Ok. Incluso, dicho, acometedor, fuego filo. Oye, podemos contar sobre él. También es cierto. Y aun queriendo matarlo, oye, habríamos hecho bastante daño. Pero habría sido una opción bastante buena. No queda la mano, no está mal. Le tenemos tierra de sobra. A partir del turno 3 podemos empezar a curvar. Y si vamos contra, lo dicho, contra Monowai, pero incluso contra Naya Enchantments, como hemos visto antes, vamos muy bien. Damos turno. Que de hecho, oye, bastante bien, ¿eh? En respuesta, un dañito ahí. Precioso ese daño, ese campo punzante, ese campo punzante ha salido genial. Stoneseeker. Al fin y al cabo, Stoneseeker por sí solo es un 3-3 con prisa. Oye, lo cual está genial, ¿no? No voy a decir que no. Y cuando se da la vuelta ya es un pedazo de licántropo 3-4 que da más 0 prisa y arrollar. Oye, bastante bien.
La única putada aquí es que aquí me lo captura, si es cierto, si tenemos algún rayo, si robamos algún rayo, perfecto, de hecho. Vamos a, obviamente... Esto era, creo que era descartar carta, ¿no? ¿Qué cosa adicional puede ser? Ah, no, no tenía en ese caso rebatir. Vale, vale. Bueno, pues vaya turnaco, ¿eh? El robo, sí que tengo que reconocerlo, ha sido un robo flipante, ha sido genial el robo. Pero bueno, algo tiene que salir bien, ¿eh? Algo, alguna vez tiene que salir bien. Vamos de 7 para 10, siguiente turno, yo creo que incluso jugando en... ¿Cuántos contadores le pone encima? ¿Cuántos contadores? Importante. Fue estimulado con... Vale, entra con contadores, dejamos a una vida, de hecho. Si no baja nada, lo cual... Vale, baja Sigarda. Era normal que bajara algo, ¿no? Creo que se iba a venir. Pero, incluso, oye, vuela roya. No creo que bloquee, sinceramente, me parecería muy raro que bloqueara. Y aparte lo obligamos a tradear, de hecho. Porque hacemos batería con Egil ahora. Vamos a ponerla encima, obviamente, del buscatormentas. Y vamos a darle +1/+1 al buscatormentas. ¿Para qué? Para tener... Para tradear. Si quiere bloquear, que tradee. Y punto. Son 8 que no creo que vaya a pasar. ¡Me pasa el daño! Vale, es decir, siempre que siga de ataque, si controlas 3 o más criaturas con fuerza. Vale, mira, 5 primera. No tiene vínculo vital, es decir, si en turno podemos tener perfectamente letal. La verdad me parece incluso raro lo que ha hecho. Tomando una especie de Naya humanos. Porque Cubinota ya no está en estándar. Naya humanos. Me puedo esperar un poquito lo que lleva. Ahí está. Pero aún así, nada, no es suficiente. Mira, solo con hacer esto, acometedor de fuego filo. Y darle un 0 prisa suficiente. Bajo tierra, investidor. Obviamente voy a anexar, creo que es lo suyo, ¿no? Anexar la batería con Egil encima del investidor. Puede pegar solamente con... Hombre, cuando no ha concedido es por algo, ¿eh? Aún así no creo que tenga nada, la verdad. Aparte se va a hacer ahí. Bueno, el dañito que le hacíamos a la cabeza se moría. Perfecto. ¿Veis? Así tiene que salir un mazo. Así, normal. Incluso hemos pasado en turno 3, creo que ha sido. Con los dos costes 3 que tenemos en la mano. Y ha ido bastante bien, ¿eh? La verdad, yo creo que es eso. Es quedarse manos que tú digas, hostia, pues van bien. Y luego eso, muchas veces más simple de lo que parece. Yo creo que el fallo ha sido ese. En la primera partida, hacerle rayo a Talía. Ya no tenía letal el siguiente turno. Y igual no contra Icedagro, a lo mejor pegar sin problema. ¿Por qué? Porque con el daño indirecto que iba a la cabeza, de por ejemplo cuando moría en el cometedor Fofilo, o cuando le entraban los 2 tokens del Sokenzan, poniendo incluso un contador +1 sobre alguno de ellos, podríamos haber tenido letal, ¿ok? Puede que no, pero yo creo que sí. Podríamos haber tenido letal perfectamente. Así lo he dicho. Más o menos así. Uah, vaya mano. Vaya pedazo de mano, increíble, ¿eh? Un momentito aquí algo. Ok. La mano es increíble. La mano me parece flipante en todos los sentidos. Tú nos hacemos. La única putada es que sale él. Pero es que la mano es increíble, ¿eh? La mano es muy buena. Stomp es un pairing que necesitamos rayos para matar a los bichos, sí que es cierto, porque puede hacer lucha y puede darnos algo, un problemilla, ¿no? Puede darnos algún problemilla, sí que es cierto. Pero, oye, tampoco está mal la mano. Contamos más o menos uno encima del ametrallador. Y siguiente turno, si todo sale... ¿Grul? Pues va a hacer luchar, seguramente. Por desgracia, sí es cierto que tiene. Vamos a tradear, ¿eh? Por lo mismo, seguramente tenga para dar... O indestructible... Bueno, para luchar. Lo que va a acabar pegando, normal. Los contadores, ok, eso me duele. Esperaba que tuviera para hacer luchar antes, pero bueno. Y pega por lo mismo. Más o menos se da prisa el busca tormentas. Es un buen turno, la verdad. Entonces con la palestra, aún así, lo he dicho, no vamos nada mal. O sea, hacemos siguiente turno con mano, hacemos acometedor, hacemos berserker. Y aunque parezca que no, con el berserker poniendo dragones, vamos a matarle por encima, por el aire. Porque ese mazo no suele tener mucho más voladoras. Yo creo que él tiene más o menos 0 y hace luchar. Perfectamente no puedo esperar. Pero aún así, oye, no vamos nada mal, tampoco. Juego berserker, voy a darle prisa, es obvio. +1, 0 prisa.
Y seguimos pegando una fuerte hostia. De hecho, vamos en la carrera de vida vamos por delante. Porque son 4 y 3, 7, sería 6. Siguiente, vale, dale ahí. Normal, va a 8, es decir, está casi muerto. Sigue turno a cometer el fuego filo con un contador más 1 solo encima. Y encima le damos más 1 más 0 prisa. Más la mala, pegar con ella. Arling, perfecto, se tapea en el turno. Eso viene muy bien. Va a poner solamente tokens. Es lo que espero que ponga. Ahí está. Pero no está mal, no está mal tampoco. No, nada mal. Buah, vaya robo. Vaya pedazo de robo. Bajamos tierra. El cometedor fuego filo. Tiene un contador más 1 encima. Hacemos rey del trueno. Yo creo que podemos aquí pegar con toda la cabeza, ¿no? A lo mejor se me va la olla, lo he dicho en serio. A lo mejor se me va la olla y sigo cagándola, ¿no? De la misma forma. Pero es que bloqueando tendría que bloquear. Si bloquear los más grandes sería el Rayu. Rayu a lo mejor luego bloquea un costo. Bueno, algo que pegue de 2. Porque como le entre esto, entonces sí que, bueno, no creo que le venga bien. Hacemos un dañito a la cabeza, también es cierto, muy importante. No la voy a pegar con todo. A lo mejor la cago como siempre, ¿no? Pero voy a pegar con todo. Sería contador más 1 encima de... Tiene prisa, bloqueará el rayo también. Aquí no creo que bloquee. Voy a distribuir un poquito el daño. No creo que bloquee al cometedor fuego filo. ¿Por qué? Porque el cometedor se muere, al fin y al cabo. Ha dado muchos dos daños. De verdad. ¿Puede algo aquí anexado, no? No tengo ni idea. A ver, creo que le vamos a hacer 2 daños, ¿no? Creo. O sea, no entiendo muy bien el por qué a veces hace el daño. Antes de poner el contador, bueno, cuando le pone el contador y luego no, y en otros turnos no los hace. No lo sé, la verdad. Dice, hace daño contra objetivo de control. Luego aquí vemos a cada oponente donde aquí es la cantidad de que modificar control que no sea... Ah, vale. Que no se ha reído el trueno. Vale. Por eso antes no hizo daño. Se va uno. Ok, al morir el cometedor son 3 daños a la cara. Y se muere. Lo he dicho, pues ha salido bien, la verdad. Salió bastante bien. Como veis, el mazo no está nada mal. De hecho, creo si lo hubiera jugado yo bien antes, habría ido bastante mejor, ¿no? Pero el mazo, obviamente... está hecho para míticos, un mazo que venimos en las listas, que está muy bien y que el mazo impera y mete fuerte, ¿eh? Lo dicho, si os ha gustado por lo menos el vídeo, si os ha entretenido, si habéis aprendido un poco, ¿no? Sé que es cierto que me han quedado un poquito, pero en las primeras partidas, luego lo he jugado bastante bien. Si os gusta, bueno, pues recordad suscribiros, comentar y compartir el vídeo. Dicho esto, nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.